¿Cuál es la particularidad de la escucha empática? Que ya no estoy escuchando desde mi centro, ya no estoy escuchando desde lo que creo que me contradice, sino que me animo a tratar de entender el punto de vista del otro. Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo que digo y lo que el otro entiende, hay más de 10 versiones de historias diferentes. Esta es una frase de Bernard Werber con la que elegí empezar este episodio porque creo que resume un poco la gran complejidad que hay detrás de la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, que es algo que las personas por ahí llegan mucho a pedir en un espacio de coaching, siempre creemos que el gran poder de la comunicación está en la emisión de ese mensaje, ¿no? Y nos olvidamos de un montón de otros aspectos que son claves a la hora de comunicar. Y ese es el principal punto ciego de la comunicación, que hace que muchas veces, por más que nos esforcemos mucho en ser claros comunicándonos, no logremos los resultados esperados. Me pasa mucho en sesiones que las personas se preparan para tener una conversación importante, una conversación difícil, y cuando vuelven en la sesión siguiente y les pregunto, ¿no? ¿Cómo te fue con esa conversación? La respuesta es, bien, dije todo lo que tenía que decir. Y acá es donde no me doy cuenta, y me pasa a mí y le pasa a las personas que acompaño, que en realidad nos estamos sesgando a solo comunicar desde un lugar. Y en realidad la comunicación es mucho más amplia, porque la comunicación es en esencia ruido. Y hay dos aspectos fundamentales, pero invisibles, que son en los que vamos a concentrarnos en este episodio para realmente poder cambiar la forma en que nos comunicamos. Y esos son la escucha y la empatía. La escucha representa casi el 45% del tiempo que dedicamos a comunicarnos, más que leer, escribir o incluso hablar. Y lo más loco es que el 96% de las personas creemos que somos buenos oyentes, pero retenemos muy poco de lo que realmente escuchamos. La escucha es una práctica de conciencia. Lo que es más importante de todo en la escucha es prestar atención al emisor, ¿no? No solo a lo que nos dice verbalmente, sino también a su corporalidad, su emocionalidad, la atención que puede haber en el ambiente, lo que nos comunica más allá de las palabras. En coaching la escucha es fundamental y se le llama especialmente la escucha activa, porque justamente es algo que no es reactivo o pasivo, sino que la escucha tiene que ser proactiva, tiene que ser activa, tiene que estar realmente, nosotros para escuchar tenemos que estar conectados con el acá y ahora, con lo que está pasando realmente en la conversación. Otto Scharmer, que es un profesor del MIT que desarrolló todo un modelo de transformación social, le da mucha importancia al tema de la escucha, ¿no? Es más, él dice que la escucha es la habilidad más subestimada del liderazgo. Y te lo traigo acá porque lo que me gusta de su mirada de la escucha es que la define en niveles, ¿no? Y a veces lo que nos pasa cuando hablamos de escuchar es que es tan amplio y tan abstracto escuchar que nos cuesta entender cómo mejorar nuestra escucha. Estos 4 niveles que él propone creo que nos ayudan a entender dónde estamos parados escuchando hoy y hacia dónde podríamos ir en nuestra capacidad de escuchar. El primer nivel tiene que ver con el nivel del que él llama descarga, ¿no? Y es esa forma de escuchar a la que vamos desde un lugar en donde lo único que queremos es confirmar lo que nosotros ya creemos. Por eso es como una especie de descarga, es como un automático. Vamos solo a confirmar lo que nosotros ya pensamos, a validar eso que nosotros pensamos. Si te lo tradujera a lo que pasa en una conversación es, bueno, escuché lo que sabía que iba a escuchar, ¿no? Escuché lo que ya esperaba que sea parte de esa conversación. Es que es un nivel de escucha totalmente autorreferencial, ¿no? Salimos solo a confirmar lo que ya creemos. El segundo nivel de escucha, él lo llama fáctico, ¿no? Y habla ya de una escucha desde un lugar un poquito más alejado de nuestro centro. Una escucha que en realidad lo que va a buscar son esos puntos para diferenciar lo que pensamos, ¿no? Empezamos a abrir un poquito la cabeza y lo que a la hora de salir a escuchar buscamos eso que nos hace diferentes o que contradice lo que nosotros pensamos. Y este nivel de escucha se da muchísimo en el ámbito profesional, generalmente es el que sucede en muchas de las reuniones. El primer nivel de escucha es el políticamente correcto, ¿no? Y este segundo nivel de escucha es el que lleva al debate o la discusión. A la hora de escuchar,
¿sí? Estoy pensando ya cómo responder para defender mi punto de vista. Generalmente este nivel de escucha se asocia a los debates. Cuando yo pienso en un debate, pienso por ahí en debates presidenciales, ¿no? Que son como el caso más claro de un debate. Y lo que pasa en un debate presidencial es que es como que son dos conversaciones paralelas, ¿no? Como que no hay un diálogo, sino que una persona sostiene un punto de vista sobre un tema, la otra persona responde, a veces se atacan y se diferencian desde cuál es la propuesta de uno y la propuesta de otro, pero no hay realmente un intercambio comunicacional, ¿no? Sino que hay la presentación de diferentes posturas. En este segundo caso, si lo aterrizáramos a nuestro día a día, sería decir, no puedo creer lo que escuché. Como que me indigno con lo que escuché del otro lado porque me tuve que salir a defender o tuve que salir a marcar una posición diferente. Mi modo de escuchar, el desde dónde escucho, tiene que ver con un modo de defensa y ataque. El tercer nivel del que habla Otto, que para mí es en donde empieza realmente esta escucha más activa, esta escucha más pensada no solo desde el oír, sino el de interpretar con todos los elementos que tenemos a disposición, es el de la escucha empática. ¿Cuál es la particularidad de la escucha empática? Que ya no estoy escuchando desde mi centro, ya no estoy escuchando desde lo que creo que me contradice, sino que me animo a tratar de entender el punto de vista del otro. Físicamente Otto lo describe como realmente salir, ¿no? desde nuestra zona de confort, desde nuestro punto de vista, y tratar de escuchar físicamente desde el lugar en el cual está el otro. Él explica que es como que esto implica entender que nosotros no somos nuestro punto de vista, que pensamos de una manera, pero que tenemos que poder tener la capacidad de creer que nuestro punto de vista es como un saco que tenemos puesto, que nos lo podemos sacar, dejarlo en una silla y ponernos el saco de otro y sentir qué es lo que implica ponernos el saco de otro. Y acá es donde realmente empieza a haber una conversación real, donde la comunicación empieza a ser bidireccional, porque a partir de este nivel de conversación estamos empezando a modificar nuestro propio mundo y entrar en contacto con el mundo del otro. Esta conversación, el campo social que caracteriza a la escucha empática, es justamente el diálogo, ¿no? Son esas preguntas indagatorias en las que lo que realmente queremos y la real intención detrás de esas preguntas es comprender, es entender por qué el otro piensa como piensa, dice lo que dice, actúa como actúa. Lo que hace que una conversación sea poderosa es justamente que la otra persona se siente escuchada. Y acá es cuando la otra persona empieza a sentirse escuchada. Y el sentirse escuchado genera un ámbito de comunicación diferente en donde hay mucha más permeabilidad a llegar a un punto en común. Si lo lleváramos a nuestro día a día, ¿no? Y buscáramos esta frase como que resuma este nivel de escucha empático, sería ahora entiendo por qué. Y el cuarto nivel de escucha, que es como ya es un nivel de escucha muy profundo, es el de la escucha generativa. Y este tipo de escucha, la particularidad que tiene es que uno entra a la conversación no solo con las ganas o con la predisposición de entender al otro, sino de realmente transformar mi propia mirada, ¿sí? O entra a la conversación no solo para realmente comprender por qué el otro piensa como piensa, sino por ahí dispuesta a modificar mi propia forma de pensar. Una conversación de coaching, por ejemplo, es una conversación en donde la escucha es generativa, porque tiene la particularidad que cuando se da una conversación donde hay un quiebre ontológico, que es una oportunidad de que la persona tenga un aprendizaje diferente, un aprendizaje transformacional sobre lo que está viviendo, lo que está mirando, bueno, los dos salen de la conversación transformados, ¿sí? Y esa es la conversación más poderosa de todas y esa es la forma de comunicación más poderosa. Y acá la frase que resume este tipo de escucha es me di cuenta que, ¿no? Cuando yo estoy en una conversación en donde logré un nivel de escucha generativa, me di cuenta de algo que hasta ahora no me había dado cuenta, porque me permití escuchar al otro y porque me permití co-crear con el otro algo nuevo en esa conversación en la que estaba. Y después tenemos la empatía, ¿no? Que ya hablamos un poquito de empatía en la escucha, pero me parece que vale la pena hacer un doble clic especial acá, porque a veces cuando hablamos, así como hablamos de escucha y creemos que es algo súper abstracto, cuando hablamos de empatía creemos que es una emoción. Implica poder ponerse en los zapatos del otro. Y eso es real, o sea, la empatía es isomorfismo, es la capacidad de poder realmente sentir lo que siente el otro, pero también es un marco metodológico desde el cual
comunicar, innovar, crear valor. Y a veces la subestimamos o nos olvidamos de esa parte, ¿no? Cuando hablamos de comunicación asertiva, lo que tenemos que pensar es desde dónde nos estamos posicionando a la hora de comunicar, desde dónde estamos emitiendo esos mensajes. Y en eso es clave algo que se llama el horizonte de precomprensión. El entender que más allá que yo esté diciendo algo y que esté eligiendo las palabras que a mí me parecen correctas para decirlo, tengo que tener en cuenta el mundo y el universo desde el cual la otra persona va a estar interpretando lo que yo les digo. Y ese es el gran desafío de la empatía en la comunicación. Porque no implica hablarle a un otro que es como yo, sino que implica hablarle a un otro con otras motivaciones, otros puntos de dolor, otros problemas, otras realidades, otros intereses. Y ese es el desafío, ¿no? Llegar a esa persona con todo lo que esa persona es. En innovación, la empatía es fundamental, porque justamente para poder crear valor real y genuino, no hay que enamorarse de una solución, sino que lo que hay que hacer es realmente entender el problema, ¿no? Es más, se habla de que el 80% del tiempo que invertimos en innovar tiene que estar destinado a entender el problema y después, recién con el 20% restante, buscar las soluciones que realmente puedan resolver ese problema que entendí. Y hay una herramienta súper potente para hacer esto que se llama el mapa de empatía, ¿no? Porque justamente lo que hace es tratar de entender cuál es el punto de dolor real de ese cliente ideal al cual le queremos ofrecer una solución. Este mapa de empatía yo lo uso un montón en programas de liderazgo y también en programas de coaching para ayudar a las personas a tener conversaciones más efectivas. Porque si uno logra realmente entender el mundo emocional, motivacional y de intereses del otro, solo desde ahí uno puede comunicar con relevancia. Aplicado a tu vida profesional, es aprender a comunicar no desde vos, sino desde el otro. Si tenés que tener una conversación difícil donde tenés que convencer a la otra persona del valor que aportás o de una posición a la que querés aplicar o de incluso un aumento de sueldo, bueno, ¿cómo vas a hacer para plantear ese tema no desde tu mirada y desde lo que para vos es importante, sino desde la mirada de lo que es importante para esa otra persona con la que te vas a sentar? ¿Qué es lo que a esa persona le preocupa? ¿Qué es lo que esa persona está escuchando? ¿Qué es lo que necesita en cuanto a su equipo y lo que necesita de vos? Si no tenés en cuenta todos esos factores, difícilmente logres entrarle a esa persona realmente, porque no vas a estar siendo relevante. Y una cosa es plantearle un problema que es ajeno y otra cosa es plantearle algo que tiene que ver con él. Lo mismo en charlas o presentaciones, ¿no? Me pasa mucho cuando tengo que preparar alguna charla. La clave y la primera pregunta para hacer es, ¿quién es el público? ¿A quién le voy a estar hablando? Porque yo puedo hablarte de comunicación de 1000 formas distintas. Pero la clave es entender qué le va a interesar o qué va a ser relevante para las personas que me están escuchando. ¿Qué necesitan esas personas? ¿Qué les duele a nivel comunicación? A la hora de preparar este guión, lo que yo me puse a pensar es qué es lo que más veo que les afecta a nivel comunicación a las personas que acompaño en procesos individuales. ¿Por qué? Porque supongo que vos, que estás del otro lado, vas a tener esos mismos puntos de dolor que las personas que acompaño. Y desde ahí estoy generando esta conversación. Si no, corro el riesgo de la irrelevancia, ¿no? Y la irrelevancia es peligrosa porque la irrelevancia no llama la atención, no convoca, no toca. Y eso a la hora de dar una presentación, a la hora de dar una charla, incluso a la hora de trabajar tu marca personal, es fundamental. Hay muchas personas que a la hora de empezar a trabajar su marca personal, con nervios, ¿no? Tratando de superar la vulnerabilidad, exponerse y de animarse a mostrarse y de generar contenido de valor, si no lo hacen pensando en la persona a la que le quieren hablar, posiblemente ese esfuerzo enorme que están poniendo y ese tiempo que están destinando a comunicar no llega a ningún lado. Me pasa mucho en sesiones de marca personal de chequear contenidos que están buenos, que la otra persona escribió, pero ¿a quién le estás hablando? O sea, si vas a estar comunicando, esa pregunta te la tenés que hacer. ¿A quién estás hablando concretamente? No le hables a la gente. ¿A qué persona concreta y específica le estás hablando para resolver qué problema concreto y puntual? En resumen, lo que te quiero invitar a que pienses es que si realmente te estás proponiendo mejorar tu capacidad de comunicación, lograr ser un comunicador más asertivo y lograr conectar con los demás a partir de tu capacidad de comunicar, no te focalices en lo que decís.
sino que focalízate mucho más en tu capacidad de escuchar y sobre todo en tu capacidad de empatizar con lo que el otro necesita y con lo que para el otro es relevante. Una idea final con la que me gustaría dejarte es que la percepción de valor es justamente una percepción, ¿no? Algo es valioso en tanto hay un otro que lo percibe como valioso. Entonces, a la hora de ser comunicador, es súper importante que trates de conectar con el otro y no hablarle a una pared, no generar un monólogo. Concentrarte en que realmente se pueda dar un diálogo en el que vos te transformes y la otra persona también. Ese es el primer gran paso para la asertividad comunicacional. Ojalá este episodio te haya resonado, ojalá te quedes pensando, ojalá te vayas con las ganas de empezar a sacar de la conciencia algunos de tus propios vicios comunicacionales. Y bueno, y ojalá esto haya sido un impulso para que puedas conectarte y comunicarte mejor. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.